El purgatorio reveló algo que debía no decidió. ¿Qué significa realmente? ¿Alguna vez has oído hablar del purgatorio? Para muchas personas, es un lugar que aparece en las historias religiosas, donde las almas están en espera, antes de ir al cielo. Pero el título El purgatorio reveló algo que no debía decirse, sugiere que, de repente, algo secreto o prohibido salió a la luz. Algo que, quizás, sería mejor dejar oculto. ¿Pero qué tiene esto que ver con nuestras vidas? Pensemos en ejemplos cotidianos sencillos de entender. 1. Purgatorio, ¿uno en medio camino con los secretos? Imagina que estás en un viaje en coche. Sales de casa, que sería la vida en la tierra, y quieres llegar a un lugar hermoso, el cielo, para los que creen. En el camino, sin embargo, hay una parada obligatoria, una extraña gasolinera, donde tendrás que esperar un rato antes de continuar tu viaje. Esta publicación es como el purgatorio. Ahora bien, ¿qué pasa si, de repente, alguien descubre que ese post tiene una caja fuerte con información que nadie debería ver? Cosas que pueden cambiar la forma en que la gente ve todo el viaje. Eso es más o menos lo que sugiere el título. El purgatorio abrió la boca y dijo algo que debería haber permanecido en secreto. 2. ¿Cuál podría ser este secreto? Pensemos en situaciones comunes donde algo se revela y causa confusión. Ejemplo 1. El secreto de familia. Imagínate que tu abuela siempre dijera que la receta del pastel familiar era un secreto transmitido de generación en generación. Un día, alguien encuentra un papel viejo con la receta completa, incluido un ingrediente extraño que nadie sabía que existía. De repente, todos se sorprenden. ¿Qué quieres decir? ¿Esto siempre ha estado ahí y nadie te lo dijo? El purgatorio podría ser como ese papel, algo que siempre ha existido, pero que ahora se muestra. Ejemplo 2. El misterio de la escuela. En tu escuela todo el mundo cree que el director es una persona seria y justa. Pero un día, un estudiante encuentra un viejo diario suyo, donde escribe cosas muy diferentes a las que dice en público. Ahora los estudiantes están divididos, algunos creen en el director, otros no. El purgatorio, en este caso, sería como este diario, algo que cambia la forma en que la gente ve una situación. Ejemplo 3. La verdad sobre un amigo. Tienes un amigo que siempre dice que es valiente. Un día te encuentras en una situación peligrosa y él huye. Luego pone excusas, pero alguien graba todo y se lo muestra a todos. Ahora, la imagen que tenías de él ha cambiado. El purgatorio aquí sería como esa grabación, algo que expone una verdad incómoda. En el caso del título, el secreto del purgatorio podría ser algo que cambie la forma en que la gente entiende el más allá. Quizás sea una regla que nadie conocía, un detalle sobre cómo se juzgan las almas o incluso un fallo del sistema, como si el purgatorio fuera un lugar con bichos, como en un videojuego. 3. ¿Por qué no deberían revelarse algunos secretos? No siempre es bueno saberlo todo. A veces se guarda un secreto porque puede causar miedo o desesperación. Imagina que descubres que, para llegar al cielo, tienes que pasar una prueba muy difícil. Si todo el mundo sabe esto, es posible que la gente viva con miedo constante en lugar de disfrutar de la vida. Puede cambiar creencias importantes. Muchas religiones enseñan que el purgatorio es un lugar de purificación, donde las almas se preparan para el cielo. Si alguien dice que el purgatorio es en realidad un lugar de sufrimiento sin fin, puede sacudir la fe de la gente. Puede usarse incorrectamente. Si se revela un secreto, alguien puede intentar manipularlo. Por ejemplo, si todo el mundo sabe que las almas del purgatorio pueden ser rescatadas con oraciones, algunas personas podrían empezar a vender servicios falsos, prometiendo ayudar a los muertos a cambio de dinero. Es como cuando descubres que Papá Noel no existe. Por un lado, es bueno saber la verdad. Por otro lado, se pierde algo mágico. 4. ¿Qué tiene esto que ver con nuestras vidas? Aunque no se crea en el purgatorio, el título nos hace pensar en algo importante: la verdad no siempre es cómoda. A veces descubrimos cosas que preferiríamos no saber. Por ejemplo, en el trabajo, descubres que tu jefe miente a los clientes. Ahora tienes que decidir si decir la verdad, y arriesgar tu trabajo, o quedarte callado. En la familia, descubres que un familiar hizo algo mal en el pasado. ¿Esto cambia la forma en que lo ves? En sociedad, descubres que un personaje famoso, al que todos admiran,
tiene malas actitudes en privado. ¿Sigues apoyándola? El purgatorio que revela algo que no se debe decir es como estas situaciones. Una verdad que aparece y lo desordena todo. 5. Resumiendo, ¿qué aprendimos? El purgatorio, en la visión religiosa, es como un medio camino entre la vida y el cielo. El título sugiere que se ha revelado algo oculto, como un secreto familiar o una verdad incómoda. No siempre es bueno saberlo todo. Algunos secretos se guardan para proteger a las personas. En nuestra vida diaria también nos topamos con verdades que preferiríamos no saber. Lo importante es pensar, ¿cómo afrontamos estas revelaciones? ¿Nos asustamos, cambiamos de opinión o tratamos de comprender mejor? Al final, el purgatorio reveló algo que no debía decirse, no trata solo de religión. Se trata de cómo afrontamos lo desconocido y las verdades que a veces preferimos no saber. ¿Y tú, qué harías si descubrieras un secreto que lo cambiara todo? 6 ejemplos cotidianos, cuando la verdad duele. Imagina que siempre creíste que tu equipo de fútbol era el mejor del mundo. Un día, alguien muestra pruebas de que, en realidad, ya ha sido degradado varias veces y solo se salvó por suerte. Es posible que se sienta molesto, lo niegue o incluso se ría de la situación. Pero el hecho está ahí, la verdad cambió su visión. O piensa en un amigo que siempre te ha ayudado. De repente, descubres que hace años difundió un rumor sobre ti. La confianza que tenías en él podría desmoronarse. ¿Lucharás, perdonarás o fingirás que no lo sabes? La revelación lo arruina todo, incluso si es algo del pasado. Lo mismo ocurre con el purgatorio. Si reveló algo que no debería haber revelado, podría ser una verdad sobre la vida, la muerte o incluso sobre nosotros mismos. Algo que, si lo hubiéramos sabido antes, podría haber cambiado nuestras elecciones. 7. ¿Por qué guardamos secretos? A veces ocultamos cosas para proteger a los demás. Una madre no puede decirle a su hijo que su padre se fue porque no lo quería. Un médico puede omitir un mal diagnóstico para evitar desesperar al paciente. No es mentira, es cuidado. Otras veces guardamos secretos por miedo. Miedo a ser juzgado, a lastimar a alguien o incluso a perder algo importante. Un empleado puede ocultar un error en el trabajo para evitar ser despedido. Una pareja puede evitar hablar de los problemas de su relación para evitar la ruptura. Pero el problema es que, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Entonces, ¿cómo lo abordamos? 8. ¿Qué hacer cuando aparece la verdad? Primero, respira. No tomes decisiones en el calor del momento. Si alguien te cuenta un gran secreto, pregúntate, ¿cambia quién soy? ¿Cambia quién es la otra persona? A veces la respuesta es sí. Otras veces, es solo un detalle que no debería tener tanto peso. Entonces, habla. Si es algo que te lastimó, habla con la persona. Si es una verdad sobre ti, reflexiona, ¿me define o es solo una parte de mi historia? Un error del pasado no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Por último, acepta que no todo tiene solución clara. Algunos secretos no tienen explicación y algunas verdades no traen alivio, solo más preguntas. Pero eso es parte de la vida. Lo importante es no dejar que el miedo a lo desconocido te paralice. 9. Purgatorio y vida real. Al final, el purgatorio o cualquier otra cosa que revele lo que no debería es un espejo. Muestra que la vida no solo está hecha de certezas, sino también de dudas, sorpresas y, en ocasiones, duras verdades. La pregunta no es solo, ¿qué haría si descubrí un secreto?, sino, ¿cómo viviré sabiendo que no todo está bajo mi control? Porque, en el fondo, todos tenemos nuestros propios purgatorios, momentos en los que necesitamos afrontar lo que no queremos ver. ¿Y tú? ¿Alguna vez has pasado por una situación como esta? ¿Cómo trataste con ella? A veces, compartir estas historias nos ayuda a comprender que no estamos solos en esto. Y es precisamente en estos momentos cuando nos damos cuenta de cómo la vida está llena de cosas que no elegimos nosotros, pero que terminan moldeándonos. El purgatorio, en esta historia, no es solo un lugar de sufrimiento o castigo, es un punto de inflexión. Es como cuando descubres algo de alguien que amas que lo cambia todo. O cuando te das cuenta de que un sueño que has estado persiguiendo durante años no es exactamente lo que querías. Estas revelaciones duelen, pero también abren puertas.
Imagínate que siempre creíste que tu familia era perfecta, unida, sin problemas. Hasta que un día alguien revela un viejo secreto: tu abuelo, a quien tanto admirabas, hizo algo mal en el pasado. Algo que lastime a personas que ni siquiera conoces. De repente, esa imagen de héroe que tenías de él se desmorona. Te sientes confundido, enojado y tal vez incluso avergonzado. Pero después de un tiempo, empiezas a comprender que las personas no son solo lo que hicieron, buenas o malas, sino que están formadas por capas, como tú. O piense en alguien que siempre quiso ser médico porque pensaba que salvar vidas era la cosa más noble del mundo. Después de años de universidad, internando en hospitales, la persona descubre que no soporta ver la sangre, que el olor de las medicinas le enferma, que el peso de tomar decisiones que afectan la vida de los demás es demasiado. Se siente un fracaso, como si hubiera perdido tiempo y dinero. Pero, de hecho, esta revelación podría ser el empujón que necesitaba para encontrar algo que realmente le conviene. El purgatorio, en este sentido, es como una prueba que la vida nos pone sin previo aviso. No viene con manual de instrucciones ni garantía de que las cosas mejorarán. Pero una cosa es segura: una vez que lo superes, no volverás a ser la misma persona. Y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo afrontes lo que descubras. La gran pregunta es: ¿qué se hace con lo revelado? ¿Ser rencoroso? ¿Hacer como que no lo viste? ¿O lo usas para crecer? Porque, al final, las verdades que duelen son las que más nos enseñan. Nos muestran dónde nos estamos equivocando, que debemos cambiar o incluso que debemos perdonar, en nosotros mismos o en los demás. Y no tiene por qué ser algo grande, como un secreto familiar o una crisis existencial. A veces el purgatorio es algo simple, como darse cuenta de que un amigo no es tan digno de confianza como pensaba. O que ese trabajo que odiabas era en realidad el que te daba seguridad. O incluso que no eres tan valiente como pensabas cuando te enfrentas a una decisión difícil. Lo importante es no hundirse en la culpa o el miedo. No tiene sentido preguntarse ¿por qué me pasó esto a mí? ¿O qué hice para merecer esto? La vida no funciona así. A todo el mundo le suceden cosas malas, y revelaciones dolorosas, no porque la persona sea débil o tenga mala suerte, sino porque es parte de estar vivo. Entonces, la próxima vez que te encuentres con algo que no querías saber, respira profundamente. No es necesario tener todas las respuestas de inmediato. Dale tiempo. Habla con alguien en quien confíes. Y recuerda, no tiene por qué gustarte lo que descubres, pero puedes elegir qué hacer con ello. Porque, al final, lo que nos define no son las verdades que se nos revelan, sino cómo nos levantamos tras conocerlas. Imagina que estás viendo una película que te encantaba, pero de repente descubres que el final feliz en el que siempre creíste era mentira. O piensa en ese amigo que creías que te entendía mejor que nadie, pero un día descubres que guardaba un secreto sobre ti que nunca imaginaste. Estas situaciones duelen porque afectan algo que dábamos por sentado, como una base firme bajo nuestros pies. De repente, el suelo desaparece y nos quedamos allí, intentando mantener el equilibrio en el aire. El purgatorio, en esta historia, es como este momento de caída. No es el infierno, donde todo se pierde, ni el cielo, donde todo se resuelve. Es ese punto intermedio, donde todavía no sabemos si seremos capaces de resurgir, pero tampoco estamos completamente derrotados. Es donde aparecen las verdades que no queríamos saber, pero aún existe la posibilidad de elegir qué hacer con ellas. Por ejemplo, digamos que siempre creíste que tu familia estaba unida, hasta que descubriste que tus padres te ocultaban una mala pelea que casi los separa hace años. O descubres que ese compañero de trabajo que considerabas un amigo en realidad difundió un rumor sobre ti a tus espaldas. Estas son cosas que cambian la forma en que ves a las personas y, lo más importante, cómo te ves a ti mismo. Porque de repente te das cuenta de que el mundo no es tan blanco y negro como imaginabas. Pero aquí está la parte importante: el purgatorio no es un lugar para quedarse. Existe para que podamos recorrerlo, aprender algo y seguir adelante. No tiene sentido quedarse atrapado ahí, dando vueltas a las mismas preguntas sin respuesta, como un hámster en una rueda. Lo que ayuda es aceptar que algunas cosas no tienen explicación, al menos no una que tenga sentido en ese momento. A veces, solo entendemos el porqué de algo años después, cuando hemos superado el dolor. Otra cosa que ayuda es no guardarte todo para ti.
Cuando compartimos lo que sentimos con alguien que realmente nos escucha, la carga se vuelve más ligera. No tiene por qué ser un discurso bonito ni un análisis profundo. A veces, simplemente decir me siento perdido por esto es un alivio. Y si no tienes con quién hablar, escribe. Pon todo por escrito, incluso si es un lío de palabras. Lo importante es no dejar el dolor reprimido. También es bueno recordar que descubrir verdades dolorosas no anula las cosas buenas que ya has experimentado. Si aprendiste que una relación no era tan perfecta como parecía, eso no borra los momentos felices que tuviste. Si descubriste que alguien a quien admirabas tenía un lado oscuro, eso no borra lo que aprendiste de esa persona. La vida no es una película con buenos y villanos perfectos. Las personas son complejas y las situaciones también. Finalmente, el purgatorio nos enseña que crecer duele. No hay manera. Pero es precisamente en esos momentos cuando nos volvemos más fuertes, más reales. Porque, en el fondo, lo que nos hace humanos no es vivir sin problemas, sino aprender a afrontarlos. Y a veces, la mayor lección que nos puede dar una revelación dolorosa es precisamente esta, que somos capaces de soportar más de lo que imaginamos. No porque seamos superhéroes, sino porque, al final del día, la vida continúa. Y nosotros también. Y ahí es donde radica la belleza, y el miedo, del purgatorio. No es solo un lugar de sufrimiento, sino un espejo que muestra quiénes somos realmente cuando nos quitamos todas las máscaras. Imagina que siempre te has visto como una persona paciente, tranquila y que nunca pierde la calma. Hasta que un día alguien te provoca, explotas y te das cuenta de que, en el fondo, también tienes guardado un volcán de ira. O pensaste que eras generoso, pero descubriste que ayudabas a los demás más por obligación que por amor verdadero. Estas revelaciones duelen porque cambian lo que pensábamos que era verdad sobre nosotros mismos. Pero aquí está el secreto, el purgatorio no existe para humillarnos, sino para liberarnos. Cuando dejamos de pretender ser perfectos, dejamos de desperdiciar energía intentando mantener una imagen que no nos pertenece. Es como ese amigo que siempre decía está bien cuando en realidad estaba sufriendo. Un día, se derrumba y llora delante de ti. Al principio puede dar miedo, pero luego te das cuenta de que ahora realmente puedes ayudarlo, porque finalmente se ha mostrado tal como es. Lo mismo ocurre con situaciones que nos dejan en el purgatorio. Una traición, por ejemplo, puede revelar que confiaste ciegamente en las personas y que nunca te detuviste para protegerte. O un fracaso profesional puede mostrar que estabas siguiendo un camino solo porque se esperaba, no porque fuera lo que realmente querías. Estos dolores no son castigos, son invitaciones a mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué me muestra esto sobre mí que no haya visto antes? ¿Y sabes qué es lo más curioso? A menudo, las personas que nos rodean ya sabían estas cosas. Vieron nuestras contradicciones, nuestros puntos ciegos, pero no tuvieron el coraje de decírnoslo. O no tuvimos el coraje de escuchar. El purgatorio hace este trabajo sucio por ellos. Es como cuando usas un atuendo que crees que es hermoso, pero todos fruncen el ceño y dicen eso es raro. Insistes, hasta que un día te miras al espejo y piensas, vaya, ¿cómo no vi esto antes? A veces, la vida nos pone frente a este espejo a propósito, para que dejemos de engañarnos. Por supuesto, no todo el mundo soporta mirar este reflejo. Hay personas que prefieren huir, distraerse, culpar a los demás o incluso revolcarse en la vergüenza. Pero quienes se enfrentan frontalmente al purgatorio descubren algo poderoso, que nuestros fracasos no nos definen, sino lo que hacemos con ellos después. Si cometiste un error, puedes arreglarlo. Si fuiste ingenuo, puedes aprender. Si has descubierto un lado de ti que no te gusta, puedes trabajar para cambiarlo. El purgatorio no es el final, es solo un trampolín. Y aquí hay una verdad que a nadie le gusta escuchar, la experimentarás varias veces en tu vida. Siempre que creas que ya lo sabes todo sobre ti mismo, que has superado tus miedos o que por fin has encontrado la paz, algo hará tambalear esa certeza. Podría ser una enfermedad, una pérdida, un sueño que no funcionó o incluso un cumplido que de repente suena falso. A la vida le encanta recordarnos que siempre estamos en construcción, como una casa que nunca se termina. Pero no es necesario que tengas miedo. El purgatorio no es un lugar del que no podamos salir, es solo un corredor. Y a veces, lo que parece una pesadilla es en realidad lo único que nos despierta. Imagínate que conduces de noche,
con las luces encendidas, pero solo puedes ver unos metros más adelante. No sabes lo que hay a la vuelta de la curva, pero sigues conduciendo de todos modos. Así vivimos, sin verlo todo, pero confiando en que, al final, el camino nos lleva a alguna parte. Así que la próxima vez que el purgatorio toque a tu puerta, y lo hará, respira profundamente y recuerda, no estás siendo castigado. Estás invitado a crecer. Y, por mucho que duela, es mejor que quedarse quieto pensando que ya lo sabes todo. Porque, en el fondo, la vida no se trata de no caer nunca. Se trata de aprender a levantarse, y de vez en cuando, darse cuenta de que la caída fue necesaria para ver verdaderamente el camino.